Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos otra vez a estar juntos. En la anterior unidad estuvimos estudiando las estructuras condicionales. Vimos que había 3 tipos de estructuras condicionales. Las reales de presente y probables de futuro. Por ejemplo, si yo decía, si tengo frío me pongo un abrigo o me pondré un abrigo, o si tienes frío ponte un abrigo. Había un grado bastante alto de probabilidad que pudiera hacer una acción. Después teníamos las condicionales irreales de presente e improbables de futuro. Por ejemplo, si me tocara la lotería dejaría de trabajar, algo que no me ha sucedido en el presente, pero que en el futuro es bastante difícil que suceda. Y también podían formarse con el de más infinitivo. Por ejemplo, yo podía decir, de tocarme la lotería no trabajaría, significaba exactamente lo mismo. Y también comentamos que existía un tercer tipo de estructuras condicionales, que eran las irreales de pasado e imposibles de futuro. Y se formaban de varias maneras. Por ejemplo, yo podía decir, si hubiera nacido hombre, habría hecho la mili, el servicio militar, o de haber nacido hombre, habría hecho la mili. Incluso podría hacerlo 2 veces con pluscuamperfecto. Si hubiera nacido hombre, hubiera hecho la mili. Bueno, esto ya lo comentamos. Y lo que nos faltaban eran las condicionales restrictivas. Con el sí lo único que hacía era expresar una condición de manera general. También, no lo comentamos, pero lo comento ahora, también lo podríamos hacer con el gerundio. Yo podría decir, teniendo más tiempo, estaría más por ti. Eso significa que yo estaría más por ti si tuviera tiempo, si no tuviera que trabajar. Es exactamente lo mismo. Pero en ocasiones yo necesito una condición restringida y para eso tenemos unos conectores que estudiaremos en esta unidad. Hay de diferentes tipos y bueno, ya los iremos viendo. En el terreno comunicativo haremos hipótesis, tanto en el presente como en el futuro. Y bueno, yo creo que para el poco tiempo que tenemos más que suficiente. Pues como siempre hay un texto que voy a leer, en esta ocasión es bastante largo. A diferencia de otras unidades, en el texto que voy a leer no aparece ningún contenido marcado en negrita, no hay ningún contenido gramatical interesante que vayamos a estudiar después. Pero, sin embargo, en el ejercicio de comprensión lectora sí que los vais a tener. Tenéis un ejercicio de respuesta cerrada, verdadero o falso, y en cada una de las preguntas tendréis una estructura condicional restrictiva que después, más adelante, estudiaremos. Y ya está. Estas son las instrucciones. Yo creo que ya es tiempo de empezar. Pues lo dicho, voy a empezar a leer la entrevista de la actriz Emma Cohen y bueno, será una especie de homenaje, es una actriz que me gusta mucho. Si tenéis oportunidad de ver alguna película suya, ánimo. Por ejemplo, tiene películas míticas como Al otro lado del espejo, del 73, El viaje a ninguna parte, del 86 y El abuelo, de 1998. Junto a su difunto marido Fernando Fernán Gómez, que actúa como protagonista. Esta última película la recomiendo muchísimo, me gustó mucho. Pues venga, que hoy no tenemos mucho tiempo. ¿Estáis preparados? Va, a la de 3. 1, 2 y venga. Fue musa del cine español en las postrimerías del franquismo. Enamoró al escritor Juan Benet y entregó los mejores años de su vida a Fernando Fernán Gómez. Emma Cohen, Barcelona, 1946... actriz y escritora, publicó en 2012 Un vago resplandor, una novela con tintes autobiográficos protagonizada por la clocharda Julia Proteus. ¿Julia Proteus es usted? Es una mezcla, tiene rasgos de una mujer que descubrí una vez callejeando por Madrid. Llevaba carritos y se le cayó una carpeta al cruzarse conmigo. La fui a ayudar y de pronto me dije, esta es Julia Proteus. Y de ahí salió el libro. También tiene mucho de mí.
Desde la infancia he sentido magnetismo por los vagabundos, los clochards, que ahora llaman homeless o sin techo. Siempre he visto en ellos cierta libertad. A Julia Proteus le fascinan los carritos, buscar objetos, seleccionarlos y exponerlos. ¿Usted, como ella, también busca objetos en la basura? Por supuesto, a veces me llevo a casa objetos y muebles que luego reciclo o regalo, porque tengo tantos libros que ya no me cabe nada. Los hago florecer de nuevo y se los ofrezco a las personas que creo que las pueden apreciar. ¿Por qué se cambió el nombre y se puso un apellido judío? No fue voluntario. A mi padre no le pareció bien que dejase la carrera de Derecho y saltara al mundo de la forma que lo hice. Y cuando empecé a ser actriz profesional, me dijo que me cambiase el apellido porque no le veía bien que llevase el nombre de la familia. Pero entonces ya había descubierto el cine y el teatro. El teatro formaba parte de mi vida oculta cuando estudiaba Derecho. En esa época tenía una doble vida o triple, porque también estaba la pseudopolítica, iba a las manifestaciones. Se fue a vivir el 68 a París. ¿Por qué no se quedó? Me pilló la policía y me llevó a una especie de campo de concentración. Me quitaron el pasaporte y me informaron de que se me había agotado el permiso de turista. Y además apareció por allí mi madre, acompañada por su hermana, que me decía que si no volvía se moría. Como no quería matar a mi madre y no tenía pasaporte, volví. Siempre he estado unida a gente muy atractiva. ¿Juan Bennett fue su pareja antes que Fernando Fernán Gómez? Mientras, desde que nos conocimos en 1970, Fernando y yo fuimos amigos, compañeros, camaradas y de todo. Pero en 1980 nos tomamos un año sabático y cada uno hizo lo que quiso. Fue durante ese año cuando tuve relación estrecha con Bennett. ¿Le ha enriquecido estar con personas así? He tenido la fortuna de encontrar a amigos así, como ellos, o como Joaquim Jordà, director de cine. Seres estupendos, muy generosos y muy parecidos a mí, que me han enriquecido muchísimo. ¿Nunca se sintió anulada? Desde fuera lo parecía. Incluso a mis propios amigos les daba esa sensación al principio y temían que yo me fuera al carallo por estar con gente tan principal. Para mí era un gozo, era la forma que yo había elegido y me gustaba, aunque desde fuera pareciese que había sido absorbida. Un asunto complicado. Es complicado, pero depende de lo que sienta uno por dentro. Si haces mucho caso de lo que piensan los otros, aunque sean amigos, te pierdes a ti misma. ¿La muerte de Fernando le ha dejado un gran vacío? Fue una muerte muy anunciada, al menos para mí, que llevaba 7 años de moribundia y otros 10 bastante duros antes. ¿15 años dedicada a cuidarlo? Sí, intenté que tuviera la mejor vida posible. Al mismo tiempo yo tenía la mejor vida posible y me sentía bien porque era lo que quería hacer. ¿Era buen enfermo o cascarrabias? Llevaba la enfermedad muy bien, era muy inteligente y tenía un comportamiento increíble, tanto con los médicos como ante su deterioro físico. Era de una templaza total. Lo que pasa es que aquel grito de «a la mierda» en la presentación de sus memorias, que se expandió como el fuego y arrasó toda la península y parte de América Latina, le dio fama de iracundo. Tuvo 2 o 3 secuencias violentas con periodistas ante las cámaras, pero esa fue la más fuerte y lo convirtió en el capitán a la mierda. Su casa era muy visitada, Pilar Miró, Jaime de Armiñán y Elena Santoja. Sí, y José Luis García Sánchez, Marisa Paredes, Luis Alegre, Charo López, Agustín González, Manolito Alexandre, María Luisa Ponte, Eduardo Aro, Teclén, Paco Umbral y muchos más. En fin de año, cuando vivíamos en el centro de Madrid, dejábamos la puerta de casa abierta y pasaba todo el mundo. Rifábamos objetos y había jarana hasta que se iban todos. Sí, en cuanto podíamos hacíamos reuniones nocturnas. ¿Los amigos la apoyan y están pendientes de usted? El 90% de estos amigos que he mencionado están muertos. Ahora vivo en un monte raro, pequeño y bajo, en una urbanización con nombre de isla, en una calle que se llama Luna. Es como si fuese en ninguna parte. Vamos, vivo en la luna. ¿La van a visitar? Si me pongo muy pesada, sí,
pero como no me gusta hacer eso, cuando quiero ver a gente cojo el bus y el metro y me voy a Madrid. ¿Cómo se defiende económicamente? Tengo una casa enorme llena de libros, pero apenas tengo gastos. Llevo ropa de hace 20 años y solo gasto en luz, calefacción y como sobre todo lo que saco de la huerta. Son gastos mínimos. Me defiendo económicamente impartiendo talleres, dando conferencias, haciendo presentaciones, haciendo trabajos que me dan para sobrevivir. En definitiva, que sobrevive gracias a su austeridad. Sí, sobrevivo gracias a mi austeridad, al trabajo intermitente y a lo mal que me pagan. Ahora ya es hora, ya sabéis, de pausar el vídeo y dedicaros a la relectura del texto para poder completar el ejercicio de comprensión lectora. Si hay alguna palabra que no entendéis, ya sabéis, diccionario, intentarlo hacer lo mínimo, pero si no hay más remedio, pues dadle. Y prestad bastante atención a los ejercicios de la comprensión lectora. Hay unas palabras en negrita que después analizaremos, ¿de acuerdo? Pues venga, ánimo. Nos vemos en un segundo. Chao.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ha sido muy difícil? El texto era bastante largo, pero tampoco planteaba mucha dificultad. El lenguaje era bastante neutro, pero bueno, seguramente que han habido cosillas, ciertas dudas. Vamos a centrarnos en las frases del ejercicio posterior a la lectura del texto. En ellas se ejemplifica bastante bien todo esto que vamos a estudiar ahora, los conectores restrictivos. Como os he dicho, además de el sí y el de más infinitivo o incluso el gerundio, hay otras fórmulas que se utilizan para expresar una condición restringida. Y bueno, tenemos de varios tipos. Por ejemplo, para expresar una condición mínima e imprescindible para que se produzca algo, se usan estructuras como a condición de que, o siempre y cuando, etcétera. Tenemos la oración número 4 que ejemplifica lo dicho. Por ejemplo, que siempre que pudiera, su máxima era la de rodearse de personajes ilustres que la enriquecieran. Y era cierto, dado que se codeaba con altos personajes de la literatura, el cine y el teatro. También en la oración número 6 se indica: su pareja Fernando Fernández Gómez nunca demostraba un carácter colérico, siempre que no se dirigiera a la prensa, que habíamos dicho que era falso, porque según Emma Cohen, Fernando Fernández Gómez tenía un buen carácter, a excepción de 3 casos puntuales con la prensa. Cuidado que estas estructuras pueden tener un uso temporal e irían con indicativo, pero siempre que tengan un uso condicional serán en subjuntivo. Y ya lo dijimos, puede ser presente de subjuntivo si es una condición probable, imperfecto de subjuntivo si es una condición improbable, y pluscuamperfecto de subjuntivo si es una condición imposible porque ya ha pasado. Pues bien, continuamos. Para expresar una condición que se siente como la única que puede impedir el incumplimiento del suceso expresado por la oración principal, se usan conectores como a no ser que, salvo que, excepto que, etc. Y la oración principal suele ir en forma negativa. Por ejemplo, en la frase número 1 indica: nunca habría regalado sus artilugios reciclados a no ser que hubiera sido a gente que los apreciara. Es falsa. Y la explicación es que Emma estaba muy decidida a regalar estos muebles reciclados, pero solo los regalaba a gente que los quisiera. Sin embargo, en esta oración dice que no estaba dispuesta, nunca habría regalado sus artilugios reciclados, a no ser que la gente los apreciara. Se parece mucho la frase, pero tienen connotaciones un poco negativas. Para hacer una frase parecida y que el significado fuera el de que Emma estaba dispuesta a regalar sus cosas, utilizaría un siempre que, por ejemplo. Yo podría decir: Emma habría regalado sus artilugios reciclados siempre que hubiera sido a gente que los apreciara. Ahí pues tendría una hipótesis, pero con un significado mucho más positivo, que marcará la disposición de Emma a hacer esto. Pues bien, a no ser que indica que es la única opción que impide, ¿no?, el suceso. También lo tenemos en la frase número 7. La artista en sus últimos años de vida, salvo que cogiera el transporte público, no se reunía con nadie. Que es cierto, estaba sola. Y si no insistía para que fueran a visitarla, continuaba sola en su casa. Entonces se iba a Madrid ella en coche. Y era la única condición, ¿no? La única posibilidad era que ella cogiera un transporte público para poder estar acompañada.
Bueno, la vejez es triste. Algo diferente sucede con el conector condicional en el caso de que expresa una condición que implica una previsión de algo que pueda ocurrir. Por ejemplo, en el caso de que no hubiera podido pagar sus gastos, habría podido sobrevivir de sus libros. Esto sería algo que no ha sucedido, ¿no? Que podríamos prever que podría haber pasado. Y es falso, porque sí, tenía muchos libros, pero tenía poco dinero. Vivía únicamente de pequeños trabajos y de la comida de su huerta. Otro conector especial es a cambio de qué. Expresa una condición que es un intercambio de acciones. Por ejemplo, en la frase número 2 se dice que su progenitor, o sea, su padre, le dijo que asumiría su profesión a cambio de que ocultara el apellido. O sea, intercambiaba el aceptar la profesión de su hija con la de hacer el cambio de apellido. Por ejemplo, yo puedo decir, aceptaría que dejaras de trabajar a cambio de que te quedaras a cuidar a los niños. Pues bueno, esto podría ser un intercambio de acciones que yo podría tener con mi novio o mi pareja. Y por último tenemos el conector como, que expresa una condición con un valor de advertencia, consejo o amenaza. Y también va en subjuntivo. Por ejemplo, en la frase número 3 decimos que su madre la convenció para irse de Francia con estas palabras: me quitaré la vida como no vuelvas. Bueno, esto es una advertencia, es que si no volvía, pues se iba a quitar la vida, iba a suicidarse, lo cual es falso, porque ella decía que se moriría de pena, pero que no se suicidaría. Otro ejemplo podría decir, como no hagas los deberes, hoy no sales de casa. Por un castigo, una amenaza que hace una madre a su hijo, por ejemplo. Y ya está, no es nada difícil. Pero bueno, es necesario ir practicando y esto lo haremos en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Espero que haya quedado claro y que hayáis descubierto un poquito más sobre el cine español. Yo os animo que investiguéis un poco y que miréis películas. Y bueno, no hemos hablado de Fernando Fernán Gómez mucho, pero era uno de mis actores favoritos, era como mi abuelo. O sea que podréis empezar viendo la película El abuelo, donde aparecen los dos actores. Y si os gusta, pues os animo a ir investigando más. Ya os he comentado alguna vez que ver cine es una de las mejores estrategias para aprender un idioma y una cultura. Pues ya está, chicos, que vaya muy bien y espero que nos veamos prontito. Un besito y hasta otra. Chao.